Buenas tardes, estimado doctor, compañeros y compañeras. Junto con mi grupo vamos a presentar también de prescripción de medicamentos. Tenemos el caso clínico de un paciente masculino de 82 años, quien acude a consulta con geriatría con su hija, la que es la que lo lleva porque refiere que está muy preocupada ya que su padre tiene menor adherencia al tratamiento farmacológico. El paciente últimamente ha presentado dificultad para mantener las rutinas diarias y también en ocasiones omite o niega que toma algunos de los medicamentos ya que toma una gran cantidad. Y por eso solicita esta evaluación geriátrica integral. El paciente es un paciente jubilado, es autovalente, vive con su esposa, se encuentra clínicamente estable, él deambula de forma autónoma y no necesita ningún tipo de apoyo. Mantiene una adecuada orientación temporoespacial y conserva la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Él actualmente, bueno, tiene hartos antecedentes que los vamos a mencionar posteriormente, pero así como principalmente él es un paciente que tiene enfermedad renal crónica terminal por una poliquistosis renal autosómica dominante y se encuentra en hemodiálisis 3 veces a la semana. Él tolera bien sus diálisis, no tiene mayores efectos adversos agudos, sin embargo, sí llega muy cansado a la casa después de cada una de ellas, con un cansancio generalizado, con aletargamiento y como falta de motivación. De hecho, llega muy cansado, quiere puro acostarse y además, junto con eso, va esta falta de apetito, como que llega y no quiere almorzar, entonces ha estado como le cuesta un poco. Y durante el último mes recibe una transfusión sanguínea, ya que tiene una anemia crónica, entonces, eso sí lo ha ayudado un poco como el último tiempo. Ahora ya como los antecedentes propiamente tal, está la enfermedad renal crónica que mencioné anteriormente, está en diálisis desde el año 2022, y él posee una fístula arteriovenosa en el brazo izquierdo. Además tiene una mielodisplasia asociada a una gamapatía monoclonal de significado incierto, la cual fue diagnosticada el año 2021. También tiene una enfermedad del nodo sinusal y tiene un marcapaso desde el año 2020. Tiene una anemia megaloblástica, además tiene un hiperparatiroidismo secundario, tiene hiperplasia prostática benigna, por lo que tiene una neuropatía obstructiva baja. Además, presentó una enfermedad articular colónica el año 2011, tiene hipoacusia, también una hernia, que también se le hizo una hernioplastia, tiene una bursitis del subacromio subdeltoidea y el antecedente de un carcinoma espinocelular nasal. Ahí los antecedentes quirúrgicos están en la pantalla, que se hizo la resección de este carcinoma nasal, también la colostomía por la enfermedad articular, apendicectomía y una hernioplastia, que esas son de hace bastante tiempo, y tiene unas hospitalizaciones hace unos años, que están ahí en la pantalla. Ya más yendo a hacer anamnesis remota, el paciente niega consumo de alcohol, tabaco, drogas, no realiza actividad física, salvo caminar un par de cuadras todos los días con su esposa, alergias no tiene, las vacunas están al día, y tiene el antecedente familiar de la enfermedad renal poliquística de su padre y sus hermanas. Él está jubilado, casado, vive con ella y tiene una buena red de apoyo familiar. Toma los medicamentos que están anotados en la pantalla, los cuales van a ser explicados a lo largo del seminario. Ya en el examen físico, ahí hay una foto del paciente, la cual fue tomada con el consentimiento de él. Es un paciente de 71 kilos, mide 1,74 m, tiene una IMS de 23,5. Los signos vitales se encuentran normales. Es un paciente estable en las condiciones generales, como de acuerdo a sus patologías, su edad y sus comorbilidades. Tiene las mucosas levemente pálidas, ictéricas y bien hidratadas. Tiene un llene capilar menor de 2 segundos y si se observan lentidos solares en la zona expuesta al sol de la cara y de los brazos. Ya yéndonos a los exámenes físicos como más específicos, neurológico no tiene ninguna alteración, está orientado en tiempo espacio-persona, reactivo a estímulos verbales, no tiene alteración del habla, del lenguaje, las pupilas se encuentran normales, no tiene alteraciones como motoras por algún tipo de patología, sino todo lo como acorde a la edad y a lo que tiene. Tiene un tórax simétrico, está el murmullo pulmonar presente, no tiene ninguna alteración, el marcapaso se encuentra en la región pectoral izquierda y está el ritmo regular en 2 tiempos sin soplo. Además tiene un abdomen que está es globoso, pero es blando, depresible, se encuentra una patomegalia bien marcada, se ve también una hernia en el flanco izquierdo y se ven las cicatrices por sus cirugías. Y las extremidades se encuentran sin alteraciones y como dije anteriormente, la fístula arteriovenosa en el brazo izquierdo que tiene el frémito palpable. Y ya más específico, se le aplicaron algunos test al paciente, ahí se ven un par de fotos mientras se le realizaban, y se encuentra, bueno, el mini mental normal, el Pfeiffer también normal, el time up and go está un poco elevado en los segundos, pero justo como en el límite, sería como un riesgo leve. El get up and go igual se ve la movilidad funcional conservada, pero sí con un riesgo moderado como de caídas por alteración del equilibrio.
y uso de apoyo al pararse. Sin embargo, en el chair stand test se logró parar sin apoyo, pero sí a la primera vez le costó y a la segunda lo hizo sin dificultad. Y la velocidad de la marcha 0,8 metros por segundo. Bueno, ahora pasando a analizar los exámenes de laboratorio, lo primero que nos encontramos en pantalla es que el hematocrito está disminuido en 24,9, al igual que la hemoglobina que está en 8,1, lo cual son coincidentes con el diagnóstico de anemia que tiene el paciente. El volumen corpuscular medio está bastante elevado, al igual que la ferritina, que se encuentra en 978. Siguiente, por favor. Bueno, entre estos parámetros lo que destaca es el bicarbonato, que se encuentra levemente disminuido, lo cual se asocia a una acidosis metabólica leve en este paciente. Siguiente. Tenemos acá los parámetros renales, donde tenemos la CREA, que obviamente está elevada, pero ya que se está dializando no es como para considerarla. Pero los siguientes criterios hablan más o menos de que la diálisis sí está siendo efectiva, porque tenemos el nitrógeno ureico pre y post diálisis, donde se ve una clara disminución, y también los índices de efectividad de la diálisis que muestran que está funcionando. Siguiente. Sobre la albúmina también tenemos que se encuentra disminuida y la paratormona se encuentra aumentada, coincidente con el hiperparatiroidismo del paciente. Las transaminasas se encuentran en límites normales, al igual que la fosfatasa alcalina. El antígeno prostático se encuentra levemente elevado y también tenemos un electro que se la realizó en abril de este año, que más que nada muestra un ritmo compatible con la historia cardiovascular que tiene el paciente y con el uso del marcapaso. Siguiente. Sobre la expectativa de vida de nuestro paciente, nosotros utilizamos la herramienta ePrognosis, que más que nada analiza distintas variables como la edad del paciente, las comorbilidades, la movilidad y los hábitos que tiene, como por ejemplo, se pregunta si es que fuma cigarrillo u otras cosas. En estas áreas se ve la mortalidad, la discapacidad de las actividades de la vida diaria y también la discapacidad para caminar. Sobre la mortalidad, la verdad es que nuestro paciente a corto y a largo plazo sí se encuentra elevada en comparación con el promedio para la edad, más que nada debido a sus patologías crónicas y al progreso de las mismas. Sobre la discapacidad de las actividades de la vida diaria, la verdad es que se encuentra más o menos en rango con las personas de su edad. Y la discapacidad para caminar, el paciente se encuentra menor al promedio para la edad, lo cual sería un factor bueno en cuanto a su funcionalidad. Siguiente. Sobre las metas para nuestro paciente, sobre la anemia, la hemoglobina idealmente debería estar entre 10 a 12 gramos por decilitro, la albúmina idealmente que se pueda aumentar un poco, y las presiones en este paciente son permisivas, ya sea para evitar hipertensiones marcadas como hipotensiones marcadas. La ferritina, las guías recomiendan un rango entre 200 y 700 nanogramos por ml y la paratormona que esté elevada entre 2 a 9 veces el límite superior normal. Sobre el bicarbonato se habla de que idealmente esté mayor a 18 milimol por litro, ya que si estuviera menor nos habla de una acidosis más severa, donde tendríamos que intervenir. Y obviamente lo más importante en nuestro paciente es priorizar la calidad de vida, evitar hospitalizaciones innecesarias y intervenciones que sean más agresivas. En cuanto a la valoración de la fragilidad de nuestro paciente, utilizamos dos escalas, que está el cuestionario Frail, donde el paciente cumple con dos de tres criterios, eh, que dice que está cansado y que tiene más de 5 enfermedades. Sobre la escala clínica de fragilidad, el paciente se encuentra en un estadio 4, es decir, vulnerable, ya que es capaz de realizar las actividades de la vida diaria, no presenta dependencia y sí presenta cansancio asociado más que nada a sus enfermedades. Y también asociémoslo con las valoraciones funcionales que se le hicieron, donde la velocidad de marcha, por ejemplo, está en el límite inferior de la normalidad, así que clasificamos a este paciente como incipientemente frágil. Bueno, ahora vamos a analizar los medicamentos del paciente enfocándonos en su caso, empezando con la eritropoyetina. Esta en su mecanismo de acción activa cascadas de señalización que promueven progenitores eritroides, aumentando la hemoglobina y el hematocrito. En este caso, las indicaciones son para la anemia secundaria y enfermedad renal crónica y podemos ver sus presentaciones y sus dosis en la parte de abajo. Con sus efectos adversos, esto aumenta el riesgo trombótico, hipertensión arterial y convulsiones, progresión tumoral, entre otros síntomas comunes. Las contraindicaciones son la hipertensión arterial no controlada y reacciones alérgicas graves previas al fármaco. En cuanto a sus interacciones, tenemos a los IECA y a los arados, que pueden asociarse a una hiporrespuesta a la acción de la eritropoyetina, al contrario, con los inhibidores del HIF-PH como el roxadustat, que tiene un efecto sinérgico respecto a la eritropoyetina. En cuanto a los criterios STOP, este medicamento no cumple ninguno de ellos, ya que, por ejemplo, en A1, este medicamento sí tiene una indicación basada en evidencia, ya que es para la anemia del paciente, sí ha tenido respuesta dentro del rango de 6 a 8 semanas y no tiene duplicidad de clase.
En cuanto a los criterios STAR, en E3 se indican análogos de eritropoyetina en enfermedad renal crónica grave, anemia sintomática no atribuible a déficit de hierro. Y en cuanto a los criterios de Beers, no existen criterios específicos para este medicamento, por lo que valoramos que está bien indicado. Siguiendo tenemos el calcitriol, el cual su mecanismo de acción actúa como un ligando del receptor de vitamina D3, aumentando la absorción intestinal de calcio y fósforo y suprimiendo el aparato hormonal. Sus principales indicaciones en este caso son la hipocalcemia en pacientes con diálisis renal crónica y hiperparatiroidismo secundario en enfermedad renal crónica, como en el caso de nuestro paciente. Abajo podemos ver sus presentaciones y posología. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos la hipercalcemia, que es el efecto adverso más frecuente y crítico, la hiperfosfatemia, la calcificación ectópica y síntomas gastrointestinales. En sus contraindicaciones está la hipercalcemia, la toxicidad por vitamina D y la hipersensibilidad. Y en cuanto a sus interacciones, tenemos que las tiacidas aumentan el riesgo de hipercalcemia ya que disminuyen la excreción urinaria de orina, los corticoides antagonizan el efecto del calcitriol disminuyendo la absorción de calcio y los digitálicos al aumentar la hipercalcemia aumenta su toxicidad. Siguiente. En cuanto a los criterios STOP, este tampoco cumple con ninguno de los criterios STOP, ya que sí tiene una indicación basada debido a su hiperparatiroidismo secundario. Sí ha tenido respuesta dentro del rango de 6 a 8 semanas y no tiene duplicidad de clase. En cuanto a los criterios START en la sección E1, tenemos que el calcitriol está indicado en enfermedad renal crónica grave con hipocalcemia e hiperparatiroidismo secundario, como es el caso del paciente, y en cuanto a los criterios de Beers, no existen criterios específicos para este medicamento, por lo que valoramos que está bien indicado. Bien. Bueno, también tenemos el carbonato de calcio, el cual se absorbe en el intestino y puede actuar como ligante, ya que el calcio liberado captura el fósforo de la dieta. Sus principales indicaciones son la suplementación de calcio en osteoporosis o hipocalcemia y el tratamiento de la hiperfosfatemia en enfermedad renal crónica. Abajo podemos ver sus presentaciones y su posología. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos la hipercalcemia, los síntomas gastrointestinales y las calcificaciones vasculares. Y las contraindicaciones son la hipercalcemia, hipercalciuria, cálculos renales de calcio y la hipofosfatemia. En cuanto a sus interacciones, tenemos que puede ser que delante de algunos fármacos, como la disminución de la absorción de hierro, la levotiroxina, fluorquinolonas y antipsicóticos. Y la digoxina, como ya dijimos, al aumentar la calcemia, aumenta la toxicidad digital. En cuanto a los criterios STOP, este tampoco cumpliría los criterios, el A1, ya que sí, sí está fundamentado para recetarlo en este paciente, sí ha tenido respuesta de 6 a 8 semanas y no tiene duplicidad de clase. Cuanto a los criterios STAR, en la sección HTI5 se recomienda junto con vitamina D para osteoporosis y osteopenia. Y en cuanto a los criterios de Beers, hay que usarlo con precaución para evitar efectos no deseados, por lo que valoramos que este medicamento sí está bien indicado. Continuando con los medicamentos, encontramos la quetiapina, un antipsicótico atípico con acción principal multireceptor, por tanto tiene una acción ya sea como antipsicótico y también como sedante en dosis muy bajas. Este medicamento está indicado en pacientes con trastorno bipolar, esquizofrenia y en algunos casos en insomnio, pero en realidad vamos a descubrir que en adultos mayores aumenta el riesgo de caídas, delirium y hipotensión, por tanto no se debería entregar. Las prescripciones son las que se indican y principalmente la forma de administración es vía oral, independiente de las comidas, y lo importante es partir con 25 a 50 miligramos por noche para dosis como de insomnio y en dosis más alta cuando el paciente tenga algún componente más bien psiquiátrico. Este medicamento tiene varios efectos adversos donde los principales pueden ser el insomnio, mareo y uno de los más importantes la prolongación del QT, puesto que esto nos puede generar muerte súbita, síncope, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Y este medicamento per se aumenta el riesgo de caídas, confusión y delirio. Este medicamento no debe interactuar con otros fármacos que prolonguen el QT por esta misma clasificación que puede dar arritmias, inhibidor de citocromo P450 y potencian hipotensión sumados a antihipertensivos. Por tanto, se hay que tener con mucho cuidado. En sí, la quetiapina es un medicamento, como bien sabemos, no, por los criterios STOP, no está recomendado en el adulto mayor para insomnio, ansiedad o si no tenga síntomas conductуales, puesto que debe estar utilizado en pacientes que tengan un componente más bien psiquiátrico y no solamente como esto. A nivel de los criterios STAR, no hay indicación de añadirlo ni mantenerlo en la persona mayor si la única característica es el insomnio y ansiedad y es un medicamento potencialmente inadecuado. Por tanto, indicamos la desprescripción con retiro progresivo de este medicamento, donde debemos suspenderlo progresivamente para no producir síntomas de rebote. Otro medicamento que está tomando nuestro paciente es el escitalopram, un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, que este inhibe selectivamente el transportador de serotonina, aumentando la disponibilidad de esta.
La vida media del escitalopram como antidepresivo es de alrededor de 24 a 26 horas, con adultos mayores se puede duplicar, por tanto la dosis las concentraciones son mayormente altas. Las presentaciones son las que se describen, en esclerotidas se prefiere la dosis de 10 miligramos al día. Está indicado en pacientes con depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo. Y lo principal de este medicamento es que se debe oral con los alimentos y la dosis se parta al 50% de ella las 2 primeras semanas para ir haciendo un aumento progresivo de este medicamento, donde se prefiere una dosis máxima de 10 miligramos al día. Este medicamento como efecto adverso tiene náuseas, cefalea, insomnio, somnolencia y nuevamente la prolongación del QT. Por tanto, en sus mismas interacciones, lo probable es que junto con la quetiapina estén aumentando la prolongación del QT y si recordamos el electrocardiograma, había un QT justo en el límite. Y nuevamente riesgos de caídas por inestabilidad que atribuyen a este medicamento. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad, que estén tomando IMAOs adicionalmente, QT largo conocido, arritmias ventriculares conocidas. ¿Qué tenemos que hacer con este medicamento? Vigilar el sodio plasmático, el QT y nuevamente el riesgo de caídas. En sí, ¿qué dicen los criterios? En el criterio STOP puede usarse solo con indicación clara y vigilancia del sodio, electro y el riesgo de caídas. Se puede mantener si es que realmente tiene el paciente un trastorno del ánimo, que si este paciente tenía un trastorno del ánimo, por tanto se prescribió, y potencialmente inapropiado en dosis altas y sin monitorización. ¿Qué recomendamos? Que este medicamento se pueda mantener con vigilancia y con precaución. Bueno, ahora continuando con el paracetamol, su mecanismo de acción es que actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central, lo que aumenta el umbral del dolor y reduce la percepción dolorosa. Además, bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico. Las presentaciones se ven acá en pantalla y con respecto a sus indicaciones, actúa como analgésico y antipirético eficaz para el dolor leve o moderado, por ejemplo, en afecciones articulares, otalgias, entre otros. Y en este caso sería para la bursitis. La administración es 1 gramo vía oral en la mañana, una vez al día después del desayuno, y no hay que exceder 1 gramo cada 8 horas, teniendo como máximos 3. En cuanto a sus reacciones adversas, se encuentra el prurito, estreñimiento, náusea y vómitos, el dolor de cabeza, y dentro de algunas ya más serias o graves se encuentra el síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica e insuficiencia hepática. En cuanto a sus interacciones, no hay interacciones con los otros medicamentos que toma, sin embargo, el consumo crónico de alcohol, la insuficiencia hepática, carbamazepina, entre otros, pueden aumentar el riesgo de hepatotoxicidad del paracetamol, potencia la analgesia de la codeína o el tramadol y la warfarina puede aumentar el INR en tratamientos prolongados o en dosis altas. Además, disminuye el efecto de diuréticos de asa. Se encuentra contraindicado cuando haya hipersensibilidad a paracetamol o a clorhidrato de proparacetamol, insuficiencia hepatocelular grave y hepatitis vírica. Ya aplicando los criterios, en cuanto al criterio STOP, este no lo cumple, ya que en cuanto al paracetamol, se encuentra contraindicado cuando el paracetamol sea mayor o igual a 3 gramos cada 24 horas en pacientes con mal estado nutricional y MC menor de 18 y también cuando haya enfermedad hepática crónica, es decir, con un riesgo de hepatotoxicidad. Y con respecto a los criterios START, en el apartado de analgésicos no cumple criterios para avanzar en la escala de dolor a opioides. Y con respecto a los criterios de Beers, es considerado el analgésico de primera línea de adultos mayores y no aparece en medicamentos inapropiados. Por lo tanto, este se mantiene. Ahora, en cuanto al ácido fólico, su mecanismo de acción es esencial para la síntesis del ADN, asegurando la formación de eritrocitos normales. Las presentaciones se ven acá en pantalla y en cuanto a sus indicaciones se encuentra la anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico, prevención y tratamiento de deficiencia de este. Por ejemplo, en la mielodisplasia, la médula ósea produce eritrocitos inmaduros con replicación ineficiente del ADN, apoptosis aumentada y macrocitosis, lo que incrementa el consumo de folato. A esto se le suma a que la hemodiálisis presenta una inflamación crónica, estrés oxidativo y eritropoiesis estimulada por la eritropoietina. Y también se le da a mujeres embarazadas. En cuanto a su administración, es 5 miligramos vía oral cada mañana, una vez al día después del desayuno con un vaso de agua. Y hay que evitar la ingesta con café, té, alcohol y alimentos ricos en fibra separados por 1 a 2 horas. Y realizarle un control de 4 a 8 semanas. En cuanto a sus reacciones adversas, son bastante raras, puede producir problemas gastrointestinales, reacciones alérgicas o ya relacionados a patrones del sueño alterados. En cuanto a sus interacciones, las necesidades pueden estar aumentadas por el metotrexato, estrógenos, corticosteroides de uso prolongado, entre otros. Disminuye el efecto del fenobarbital, finitubina y primidona. Y en cuanto al cloranfenicol, puede antagonizar la respuesta hematopoyética del ácido fólico. Se encuentra contraindicada cuando haya hipersensibilidad al principio activo o a alguno de sus excipientes y en personas afectadas por la anemia perniciosa addisoniana. Ahora, aplicando los criterios, en cuanto al criterio STOP, este no cumple con la sección A, en donde el medicamento se encontraría sin indicación basada en evidencia y duplicidad de clase.
Y en cuanto al criterio START, en cuanto a estos criterios, refiere que se suplementa con ácido fólico en pacientes que toman metrotexato, pero en este caso se justifica por la anemia y por sus enfermedades crónicas ya nombradas. Y en cuanto a VIRS, no está en la lista de fármacos potencialmente inapropiados. Bueno, ahora siguiendo con el omeprazol, tenemos que este es un inhibidor de la bomba de protones y su acción principal va a ser inhibir de manera irreversible la hidrógeno potasio ATPasa que está presente en la membrana apical de las células parietales gástricas. Por ende, suprime tanto la secreción basal de ácido como la inducida por estímulos. Su vida media plasmática es de aproximadamente 30 minutos a 1 hora, pero en sí tiene un efecto farmacológico sostenido de hasta 72 horas. Las presentaciones y la forma de administración se encuentran en pantalla. Y las indicaciones normalmente pueden ser por esofagitis erosiva severa, por un Barrett confirmado, úlcera péptica complicada, entre otros. Siguiente. Bueno, con respecto a sus efectos adversos, este aumenta la neumonía, perdón, el riesgo de neumonía adquirida en la comunidad y la infección por Clostridium difficile, al mismo tiempo que suele bajar la absorción de magnesio, calcio y vitamina B12, lo que aumenta el riesgo de fractura, en especial si se ocupa por más de un año. Un efecto menos conocido, pero también clínicamente muy relevante en este caso, es la nefritis intersticial aguda, que puede acelerar el deterioro de la función renal y el omeprazol aumenta el riesgo. Y por otra parte, también tenemos hartos efectos gastrointestinales mostrados en la diapositiva. Las contraindicaciones más comunes son la alergia al omeprazol a otro IVP y el uso con telfinavir. Y con respecto a las interacciones, en especial en el caso, tenemos que en el calcio y el hierro suele disminuir la absorción y con el calcitriol puede haber un riesgo de desbalance calcio-fósforo. Bueno, con respecto a los criterios, tenemos que cumple con los criterios de STOP y que no se debería seguir, ya que no se debería seguir ocupando como un uso crónico para la protección gástrica. Con respecto a los criterios de START, como se puede ver en pantalla, el paciente no presenta estas enfermedades y por ende también esto nos dice que no se debería dejar este medicamento. Y con respecto a los criterios de BIRS, también vemos que no cumple los criterios porque hay una ausencia de indicación fuerte. Entonces, vemos que no hay indicación actual, nuestro paciente tiene anemia y también enfermedad renal crónica, por ende nosotros recomendamos una desprescripción de forma gradual. Bueno, siguiendo con la tamsulosina, tenemos que este es un bloqueador selectivo de los receptores alfa-1 adrenérgicos que están ubicados principalmente en el músculo liso prostático, en el cuello bisecal y en la uretra proximal. Bueno, al bloquear estos receptores se va a relajar el músculo liso, disminuye la resistencia uretral y va a mejorar el flujo urinario en los pacientes que tienen síntomas del tracto urinario inferior que están asociados a la hiperplasia prostática benigna. En sí no reduce el tamaño de la próstata y solo mejora los síntomas y el flujo. Bueno, en la diapositiva se puede ver las presentaciones también y la forma de administración y las indicaciones de la tamsulosina especialmente son síntomas urinarios moderados a severos por hiperplasia prostática benigna, en especial cuando haya una medición de la escala internacional de síntomas prostáticos mayor o igual a 8, también con residuos posmiccionales elevados, chorro débil, urgencia o nicturia que afecte la calidad de la vida, entre otros. Siguiente. Bueno, podemos ver que la tamsulosina también tiene variados efectos adversos, pero para efectos del caso, lo más importante será lo cardiovascular, y, ya que puede generar hipotensión ortostática, mareo, vértigo, síncope y en sí fatiga, y también el sistema nervioso puede generar somnolencia y sensación de inestabilidad. En cuanto a las contraindicaciones, la tamsulosina va a estar contraindicada con hipersensibilidad a este mismo medicamento o a otros bloqueadores alfa-1, antecedente de hipotensión ortostática grave y insuficiencia hepática severa. Bueno, con respecto a las interacciones importantes, aquí como englobándolo un poco, la tamsulosina va a interaccionar tanto con los antihipertensivos, con los antipsicóticos y con los inhibidores de recaptación de serotonina, ya que esto va a generar un riesgo aumentado tanto de hipotensión, de sedación, de inestabilidad postural y en sí de caídas. Siguiente. Bueno, y con respecto a los criterios, tenemos que en el criterio STOP hay tanto riesgo como beneficio, ya que va a ser inapropiado en caso de hipotensión ortostática y en polifarmacias sedante, como se puede ver en nuestro caso, pero al mismo tiempo aquí vemos que existen tanto igual síntomas moderados y que sí hay beneficio clínico. Con respecto a los criterios de START, vemos que sí se van a cumplir, ya que nuestro paciente tiene síntomas moderados y severos y que también afectan la calidad de su vida. Y por otra parte, Beers nos dice que no deberíamos continuar este medicamento ya que el riesgo es mayor que el beneficio en este paciente. Nosotros le hicimos la escala internacional de síntomas prostáticos en nuestro paciente y nos dio un valor de 12, lo que significa que tiene síntomas moderados. Esto afecta su calidad de vida y al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que ya desprescribimos la quetiapina, por ende nosotros recomendamos mantener este medicamento con vigilancia.
Bueno, y con respecto, aquí está un resumen de nuestra desprescripción. Tenemos los medicamentos a mantener. Nosotros prescribimos el omeprazol y la quetiapina y también recomendamos mantener con vigilancia la tamsulosin y el escitalopram. Aquí están nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Ya, súper. ¿Hay comentarios, preguntas de los compañeros? ¿No? ¿Qué les pareció al grupo el ejercicio este? Bien, o sea, nos costó un poquito igual ver el caso de un familiar de una compañera, entonces igual es como interesante conocer, ir conociendo bien las patologías y sobre todo como esto de ir haciendo el ejercicio, como se dijo al inicio, de poder ir quitando medicamentos, es súper como aplicable y súper práctico pensando en que normalmente, al menos lo que hemos visto en APS sobre todo, que finalmente las recetas de los pacientes crónicos simplemente se van renovando, como que no se va haciendo un análisis como cada vez que se recetan los medicamentos, sino que simplemente es como repetir medicamentos anteriores, aunque tenga miles. Y lo importante es ir viendo, ir combinando y comparando qué medicamentos se pueden usar con otros, cuáles se tienen que evitar, cuáles tenemos que vigilar bien, que sirve ir haciendo el ejercicio desde ahora, porque en la práctica clínica es mucho más ameno poder ya ir sabiendo, por ejemplo, que el omeprazol se tiene que quitar en ciertos casos, es mucho más aplicable en el momento que nos toque ya como interno, como profesionales más adelante. ¿Algún otro comentario? Bueno, igual que mi compañero y que el grupo anterior, como que eso, yo comparto como que es interesante como poder analizar a los pacientes como más a profundidad, como que al final eso mismo, como que son pacientes que tienen muchas patologías, comorbilidades y como que muchas veces en las consultas, por ejemplo, no sé, dermatológicas, cardíacas, como que se ve al paciente como solamente en ese como sistema, por así decirlo, y como poder como evaluarlo integralmente y como en todos los aspectos como de la vida, no solamente como de los fármacos, de las patologías, creo que da como un aporte como muy rico como hacia el paciente, como que puede verse muy beneficiado. Entonces creo que hacer como este ejercicio y este como análisis un poco más profundo nos aporta como mucho a nosotros, pero también como a nuestros futuros pacientes, como cuando tengamos que estar como en esa situación. Así que o sea, a mí me gustó harto. Súper, qué bueno. Em, Veamos el tiro, la disquisición que les comenté sobre el objetivo del ejercicio, qué sé yo, ya lo conversamos en el anterior, ¿cierto? Veamos al tiro los... tengo una duda. Yo entendí que vayan a la que te piden la presentación, por favor. Eso, la que te pina, la siguiente, la siguiente. Perdón, yo entendí que la habían mantenido. No, la desprescribieron. ¿Cuál era la... A ver, ándate al final para ver los fármacos uno por uno. A ver, el ácido fólico, ustedes lo mantienen. ¿Por qué lo mantienen? Principalmente lo mantenemos por las enfermedades crónicas que tiene, como la mielodisplasia, ya que en esta enfermedad la médula ósea produce eritrocitos que son inmaduros y también hay una replicación con ineficiente ADN. Entonces aquí la apoptosis se encuentra aumentada y esto va a incrementar el consumo de ácido fólico. Y a esto se le suma que como tiene enfermedad renal crónica, ya se encuentra con inflamación crónica, estrés oxidativo y por lo tanto la eritropoyetina estimula la eritropoyesis, entonces también la eritropoyesis se encuentra aumentada y necesita más ácido fólico. Ya, ya, a ver, ya, pero en relación a, por ejemplo, a lo que, o sea, cualquiera de las cosas que dijiste, eso es teórico, ¿no? En el ¿Sí? fondo, la pregunta es si un paciente con mielodisplasia le da o no le da ácido fólico, ¿le cambia el pronóstico? Em, o sea, en sí... em,
O sea, sí lo cambiaría porque, o sea, ¿Qué pronóstico? O sea, ¿viven más o, o qué cosa? ¿O qué es lo que cambia? ¿Tienen menos anemia? ¿Cuál es el outcome que cambia con el ácido fólico? Eh, ¿Se entiende la pregunta, el, no? sí, sí se entiende. el ácido fólico no cambiaría el pronóstico del síndrome mielodisplásico porque ya está instaurado y no un tratamiento, pero evitaría como la deficiencia del ácido fólico que se agrave más o que empeore aún más la anemia. Y al mismo Ya, ¿y tiempo cómo igual podría? ¿Ah? más que nada los síntomas del paciente, por ejemplo, ya habíamos hablado de que estaba fatigado, de que no quería realizar como, de que igual le costaba hacer como las cosas durante el día porque en verdad se sentía muy cansado. Quizás en ese, como en ese ámbito podría ayudar. O sea, en este caso mejoraría más su calidad de vida. Y optimizaría la eritropoyesis residual. Pero ¿cómo podríamos saber eso? Porque todo esto es teórico, todo lo que me están diciendo es teórico. eh, Midiendo los niveles de ácido fólico. Claro, y lo tenemos eso, ¿no? En el Porque en el paciente. fondo tiene sentido dar ácido fólico si es que tiene déficit de ácido fólico, ¿cierto? Porque si tiene niveles normales, lo único que va a hacer es botar el exceso, ¿no? Ahora, la verdad es que el ácido fólico es el menor de los problemas del paciente, digamos, pero es porque estamos haciendo este ejercicio en este momento, digamos. Sí, claro. No, pero sí se podría medir el ácido O fólico. sea, en este caso sí, sí sería necesario medir O sea, el... probablemente, claro, probablemente el- lo que tiene sentido, o sea, de nuevo, yo no haría una tremenda polémica, o sea, con el paciente real, el ácido fólico no tiene efecto da lo mismo, ¿ya? Si el paciente lo quiere tomar, el descuide, pero lo que yo entiendo es que el paciente quiere disminuir fármacos, ¿no? Entonces, lo que yo haría sería medir los niveles de ácido fólico, si los tiene normales, lo único que está haciendo con el ácido fólico es orinarlo, ¿no? O dializarlo, digamos, si es que tiene la función renal como la tiene, a lo mejor no te fijas. claro. ¿Existe la intoxicación de vitaminas o de ácido fólico o de cualquiera, de B12, de vitamina C? Sí. Entonces probablemente es razonable, no digo esté intoxicado, ¿ah? Lo que estoy diciendo es que probablemente uno podría pedirlo y si está normal lo suspende y si tienen dudas, a lo mejor si quieren pueden controlarlo 2 veces al año y mientras se mantenga normal, ¿para qué digamos? ¿Mm? No, sí es verdad. O sea, igual en el PPT aparece que se controlan, o sea, que lo ideal es controlar cada 4 o 8 semanas. Em, Eso. Claro, entonces en el fondo lo que yo hubiera hecho es eso, o sea, Lo otro, quiero que me a ver, entiendan. A no, lo sí, mejor en la práctica yo no lo haría realmente. Si el paciente está feliz con su remedio, ¿para qué le voy a enredar la vida, digamos? Pero si el paciente me consulta porque quiere bajar remedios, yo le puedo explicar, mire, estás tomando una vitamina, podemos medir esa vitamina en la sangre y la verdad es que si está normal, no tendría sentido. Si usted está de acuerdo, controlémoslo y vamos viendo, digamos. Eso se podría haber hecho en el ácido fólico, ¿sí? Lo que él no quiere decir que nunca lo va a necesitar, pero en la medida en que esté normal, ¿para qué, digamos? ¿Ya? Les sí, repito, no es un gran tema, es porque estamos en desprescripción, estamos haciendo eso, ¿ya? sí, claro. Porque esto Eh, vale para la neurobionta y para la vitamina D y para todo lo que quieran, digamos. En sí. ese mismo sentido, ustedes le dejaron el CAL-D 500-400, ¿cierto? Dice ahí, ¿por qué? ¿Por qué ese y no otro? O eso, ¿por qué ese y no otro? ¿Cuáles son los requerimientos de calcio, de calcio y vitamina D de esta persona? Bueno, y cambia un poco va a ir cambiando un poco la conducta, como el paciente en sí, adulto mayor en este caso, debería tener al menos de requerimientos de calcio al día de 1200 miligramos día, y vitamina D son de 800 a 1000 unidades al día en adultos mayores. Entonces, en esta, quizás
en sí, como en este caso un paciente mayor todavía, considerando que tiene menor absorción intestinal, que tiene menor exposición, probablemente menos exposición al sol y mayor riesgo de fractura y probablemente sarcopénico, deberíamos aumentarlo un poquito más como a nivel de dieta y suplemento. Por eso estaba indicado. Claro, pero a lo mejor habría que subirlo, ¿o no? Claro, porque no estaríamos alcanzando los componentes, o sea, la cantidad mínima, al menos que, bueno, en el caso de este paciente está con nutricionista, que también se suplemente como con la dieta, más no darle toda la dieta, no darle todos los requerimientos a un fármaco, sino que también sea más, más suplementado con dieta y de calcio sobre todo, y de eso de exponerlo más a un fármaco. ¿Qué es preferible? Entre un fármaco y la alimentación. ¿Mm? O Estoy sea, en hablando este del caso, calcio, no conceptualmente, sino que en concreto en el calcio. Dependería igual como de nosotros, cómo sabemos igual cómo cuida a nuestro paciente o si tiene como apoyo, yo creo. Por ejemplo, si va a cumplir la dieta que le va a dar el nutricionista y va a poder llegar a los requerimientos diarios todos los días. Y si no fuera así, ahí ver la posibilidad de poder subir, como digamos así, las unidades del medicamento. Sí, esto no sé si no lo conversamos en la parte de osteoporosis, no me acuerdo la verdad, pero ¿cuánta es la cantidad más o menos de leche que se necesita para los 1000 miligramos, perdón, de calcio? Es, igual es como, no sé, yo creo que como 1 litro. Sí, como 1 litro. Entonces es difícil que las personas tomen 1 litro de leche. Ahora, no es que tenga que ser leche, ¿ah? Puede ser yogur, puede ser queso, en el fondo pueden ser otros lácteos. Y también hay leche fortificada con calcio, ¿cierto? Pero en general es difícil que las personas logren solo con la dieta, o sea, y tomar 1 gramo en pastillas produce constipación, pirosis, no es bien tolerado. Entonces, lo ideal sería la combinación. O sea, a ver, lo ideal sería la dieta, pero como es difícil lograrla, en la práctica lo que uno trata de hacer es darle los 500 en medicamento y los otros 500 en dieta. ¿M? O sea, combinarlos. ¿Qué es el calcitriol? Vitamina D. ¿Ya? Y le están dando 400 de qué cosa. Le están dando 400 unidades de vitamina D y 500 de calcio, eso entiendo yo. ¿Ya? ¿Y el calcitriol qué es? El calcito. El El calcitriol calcito es es la la... forma activa de la vitamina D. Ya, entonces, ¿qué damos? ¿Le vamos a dar los dos? ¿Le vamos a dar uno? ¿Y por qué? O sea, ¿necesita 2 veces vitamina D? Que una, por lo que yo entiendo, por ejemplo, el caldeno ayudaría como a mantener los niveles estables de vitamina D en el cuerpo y el calcitriol es un efecto más rápido, porque no tiene que convertirse, porque él ya es la forma activa de la vitamina. Ya, ¿y por qué no están todas las personas con calcitriol? ¿O por qué darle solo calcitriol haría que estuvieran los niveles, comillas, inestables? Eh, Porque al ser la forma activa, según yo, se ocuparía más rápido. Ya, Eh, ¿y por qué queremos que se ocupe más rápido? O sea, al fondo, ¿por qué no le da a todo el claro, mundo calcitriol porque, para que todo sea más por la rápido? diálisis. o sea, queremos que se ocupe más rápido para... A ver, digo. Déjame Porque ordenarme la idea Por la porque me confundí diálisis. un poco. Pero el paciente se lo dan claro los días que se hace la diálisis. Porque el paciente, si le damos como vitamina D por sí sola, esta tiene que ser activa, tiene que pasar por toda la cascada para llegar al riñón y poder activarse. Si este paciente está con enfermedad renal, probablemente no esté esa activación y pues eso sea la forma activa, que sería el calcitriol para que esté, que ya está activo, digámoslo así, ya está mezclado directamente. Entonces ahí como que se va mezclando, se podrían ir mezclando estas dos. Ya, por ahí te la voy comprando. Pero entonces ordenes un poco.
se necesitan los dos o basta solo uno y cuál? ¿Y por qué? Que podría ser que la vitamina D, como ya el calde en este caso, que es como más nutricional, por así decirlo, nos serviría como para mantener las reservas del paciente, que no pueden ser activadas por el riñón, en este caso por la enfermedad renal, versus que el calcitriol, que es la forma activa, que es necesaria para que la absorción del calcio y se pueda suprimir, en este caso, el tema del hipopatriotismo. Entonces, sí, utilizamos una para mantener la reserva y una como para que vaya actuando. Digamos así como la forma directa que actúe mientras mantenemos las Ya, reservas con la otra vitamina. ¿Y por qué quieres tener reservas que no actúen? Porque igual se ve bonito en el papel cuando, cuando pide el claro, se ve normal. Como dices tú, tengo las reservas. Pero si tú me estás diciendo que esas reservas no sirven, aparte que se ve bonito en el papel, Claro, buen punto. ¿ah? No, claro, porque finalmente sí o sí va a necesitar tener que activarse, pero finalmente si no tenemos la forma de la forma como activarlo, no tendría un funcionamiento metabólico como tal. Claro. O sea, Porque no necesitamos. probablemente la vitamina, el calcidiol, que serían los 400, no tenga sentido en él, po. Eh, Igual los nefrólogos lo dejan, ¿ah? Uno, porque se supone que hay un efecto residual mínimo, pero que existe. Y el otro argumento de los nefrólogos es que de todas maneras, o sea, también se produce vitamina D activa no solo en el riñón, sino que hay cantidades ínfimas, digamos, que se producen en otros parénquimas. Pero el hecho concreto es que existe el calcitriol y se da en los pacientes porque el calcidiol eh, no cumple la pega, ¿sí? No sé si me van siguiendo. La vitamina D se hidroxila en el hígado, en la 25 y en el 1 en el riñón. Como acá el riñón no está funcionando, no tiene la segunda hidroxilación y por lo tanto no es vitamina D activa. Entonces no cumple el rol, no sirve. Entonces lo que necesitamos es algo que sirva y no algo que nos sirva. Y el calcitriol está hidroxilado en los dos, ya es la forma activa. Entonces calcitriol hay que darle. El otro calcio, la verdad es que da lo mismo, probablemente no tenga ningún sentido. Ahora, volvemos a la misma disquisición anterior, ¿ah? No es un tremendo tema, no es algo relevante, pero el punto acá precisamente es que cuando ustedes pidan vitamina D, van a pedir la 25 hidroxi. Eso es lo que te les entregan cuando ustedes piden niveles de vitamina D, porque se pide, ¿cierto? Y esa no es la 25.1, sino que es la forma no activa, como ustedes dicen, la de reserva. Entonces, el paciente, y este es el mensaje, el paciente puede tener niveles normales de vitamina D en el plasma, pero eso no me dice nada, eso no me habla de que tiene un hueso sano, eso no me dice que está absorbiendo calcio, porque yo sé que ese nivel normal nunca se va a convertir en la forma activa. Entonces, digamos, les regalo la vitamina D calcitriol, que sería la 25 hidroxi, y necesita calcitriol. ¿Me entendieron? ¿Me siguieron o no? Sí, profe, Sí, entiendo. sí se entiende. Ya, eso es re importante, porque se les olvida, lo van a pedir y se van a quedar felices. Y la verdad es que no están haciendo nada. ¿Ya? O sea, cuando necesita calcitriol, digamos, si tiene, y él tiene indicación de calcitriol, me imagino, ya no me acuerdo, pero él tenía calcemia baja, con PTH alta, ¿no? ¿Eso tenía? ¿O calcio normal? Bueno, es que igual ya está con fármaco, po. Sí. Claro, pero en el fondo el calcio es normal o bajo era la calcemia. No, no, calcemia no tienen calcio. O sea, a ver, se fijan que es 25 hidroxivitamina D, ustedes lo colocaron. Sí, Esa probablemente no está cumpliendo ninguna función, más que verse bonito en el ahí papel. está el calcio. Está en 8.5. Está un poquito bajo, Ujú. límite bajo, y el anterior era 8,2. Entonces, claro, ustedes dijeron que era un hiperpara secundario, ¿eso dijeron? Sí.
Claro, eso es un hiperparasecundario. No, no sé si lo ven. ¿Lo entienden eso, o no? O sea, ¿entienden por qué es un hiperparatiroidismo secundario? ¿No? ¿O sí? Algo. Lo que pasa es que la PTH está alta, ¿sí? Ujú. Por lo tanto, es un hiperparatiroidismo, no es un hipoparatiroidismo, es un hiper. Y si la PTH está alta, ¿cómo debería estar el calcio? ¿Qué es lo lógico? ¿Qué hace la PTH? Mm, Bueno, que debería estar más alta. Intenta normalizar el calcio. no me parece que- Claro, entonces, ¿cómo debería estar el calcio? O sea, si tiene Alto, una PTH alta, ¿cómo debe estar el calcio? Alta. alto. Alto. Eso es un hiperparatiroidismo, ¿ya? Ujú, Que es el primario. Pero, pero en el fondo, o sea, lo que ocurre acá, lo que estamos viendo es que el calcio está un poco bajo, ¿cierto? sí. Y debería estar alto. Entonces, entonces la pregunta es, ¿por qué está bajo si es que la PTH está alta? Bueno, es un hiperparetismo secundario. ¿Secundario a qué? A la hipocalcemia. Ujú, ¿Sí? O sea, precisamente como la PTH, como el calcio está bajo, la PTH está ahí para subirlo, para subirlo, para subirlo, para subirlo y no alcanza. Entonces, si tienen PTH alta con calcio bajo, eso es un hiperparotiditismo secundario. Ahora, si lo controlan, si fija que tiene albumina baja, si lo ajustan, a lo mejor les va a dar un calcio normal, pero sigue siendo un hiperparotiditismo secundario, porque lo que yo esperaría es que estuviera alto. No sé si me siguieron o todavía no. sí, se entiende. Ya, así es como diagnostican un hiperpara secundario. Si la PTH está alta y el calcio está alto, un hiperpara primario. Significa que hay un tumor productor de PTH que me está subiendo el calcio. Pero si yo me voy a ver el calcio y el calcio está bajo, entonces, bueno, ¿por qué está alta entonces la PTH? Bueno, está alta precisamente para lograr subir el calcio lo más que se pueda. Entonces el problema es del calcio y la PTH secundariamente lo está subiendo, o sea, hiperpara secundario. ¿Secundario a qué? A la hipocalcemia. ¿Ya? Volvamos a los fármacos, por favor. Ya, paracetamol no lo vamos a tocar, ¿cierto? Si el caballero tiene dolor, no lo vamos a hacer sufrir. La eritropoyetina tampoco. Si tiene anemia, usted mismo me dijeron que la enfermedad renal produce anemia, ¿cierto? Por la misma eritropoyetina la necesita, tuvo una anemia severa que necesitó transfusión, entonces le vamos a estar colocando la eritropoyetina cuando lo necesite y eso se coloca siempre en la diálisis y eso habitualmente lo manejan los nefrólogos y uno ahí no toca nada, porque el paciente va a la diálisis, le controlan, cuando le corresponde se la colocan, si no, no, y después el paciente te vuelve con la eritropoyetina puesta ya. Ya, el omeprazol, sí, los pacientes que son nefrópatas muchas veces tienen pirosis, qué sé yo, ¿ah? Pero en el fondo estoy de acuerdo, se suspende y si el caballero tiene molestias, se reinstala de nuevo, no hay problema. La quetiapina estamos de acuerdo, no es un buen fármaco, produce arritmia, nefrópata, no parece buena idea, estamos de acuerdo. Él tenía insomnia, No, ahora en el último tiempo no. ya mayor razón para quitarlo, ¿cierto? Sí. La tamsulosina, yo probablemente lo mantendría, estoy de acuerdo que uno puede mirarlo, ¿cierto? Lo que ustedes colocaron, pero el fondo del susto es que haga una obstrucción, una retención aguda al suspenderlo. Entonces, yo estoy de acuerdo, digamos, que no un medicamento seguro, no un medicamento que uno quiera dar, pero si él tiene hiperplasia prostática, ¿cierto? Diagnosticada. Sí, tiene el diagnóstico. Claro, entonces el susto ahí es que haga una retención de orina aguda y termine hospitalizado con una sonda nueva por una pastilla, probablemente valga la pena. Ahí de nuevo pueden tercerizar el cuento con el urólogo, que es el que maneja eso, digamos. Podrían solicitar evaluación a urólogo y ver si realmente la necesita, medir el tamaño de la próstata, ver los síntomas, de acuerdo. Y el escitalopram es un antidepresivo
em, que él no estaba con depresión, ¿cierto? No, como diagnóstico no. Este lo está tomando desde el verano por indicación de geriatría. ¿Y por qué habrá sido eso? Por lo que se investigó en la historia clínica, era porque geriatra como que lo vio como más desanimado que habitualmente, como porque ya en el fondo no hace las cosas como cuando era más joven, la diálisis igual es como fome, por así decirlo. Entonces, como que esa fue la indicación según lo que nos comentaron. Ya, o sea, la indicación es medio es cuestionable, ¿cierto? Sí, de Y, hecho se aplicó claro, como el test para evaluar la depresión geriátrica y claro, ¿ya? el paciente se veía, o sea, como que respondía que estaba como bien, por así decirlo, pero claro, ese día estaba bien, pero hay días que sí a lo mejor podría estar un poco más alterado. Y, y ahí uno podría preguntarle al paciente o al familiar si notó mejoría con el citalopram o no, digamos. O sea, antes del citalopram y ahora, ¿encuentra que está mejor o no? ¿No pudieron preguntar eso? ¿Se Sí, les ocurrió? sí, Sí, y en general sí está mejor ya, entonces a lo mejor tendría sentido mantenerlo. tenerlo. Ah, Ujú. em, o sea, ahí lo que uno podría hacer si tiene duda, bajarlo a la mitad, ponte tú. Y decirle al familiar, o al mismo paciente, pero muchas veces son los familiares los que notan que está más decaído, que vuelve más cansado la diálisis. Entonces podrían decirle, mira, vamos a suspenderlo a partir de hoy día, conversemos de aquí a un mes más, ¿cierto? Un mes y medio, ¿cierto? Y ustedes saben que hasta 2 meses. Y acuérdate cómo estaba hoy día, veamos de aquí a 2 meses más, si lo encuentran más decaído o no, porque si con 5 miligramos está igual, a lo mejor lo pueden dejar 5 en vez de 10. Y si Perfecto. persiste la duda, repetirlo de nuevo y suspenderlo. Y si te dice, mira, la verdad es que ahora está decaído, qué sé yo, ya, bueno, obviamente los 10 le hacen bien y nos quedamos con los 10. ¿Cuáles son los efectos adversos del escitalopram? Lo colocaron, yo creo, ¿no? Pongan si quieren la idea por los efectos adversos para ser más rápido. En el fondo la pregunta es cuáles son los efectos adversos relevantes para el paciente. Dice Bonitas náuseas, náuseas. ¿sí? Él no tiene náuseas, ¿no? No. No, Insomnio, somnolencia, dijimos que no era tema. exacto. La acosación sexual, me imagino que tampoco es tema en general, ¿no? No, Habría que preguntarle, pero me imagino que no. En general, eso no es mucho tema en personas mayores con multimorbilidad, ¿cierto? Lo del QT, claro, habría que ver un electro y ver, aumenta el riesgo de caída, pero ustedes vieron que no era un riesgo muy aumentado. no, y tampoco ha presentado en el último tiempo. Sí, el principal efecto adverso de los inhibidores selectivos son gastrointestinales, igual que la metformina, si él no tiene. El otro es la hiponatremia, que lo colocaron ahí, pero eso se está controlando regularmente con la diálisis porque le piden electrolo cada rato. Y hay otro efecto adverso que no lo colocaron, puede ser porque es menos conocido. Se los voy a decir porque no me van a adivinar, ¿cierto? No sé si saben que aumenta el riesgo de sangrado. ¿Sabían eso? Yo no, al menos, profe. Aumenta el No, la riesgo verdad de, yo tampoco. aumenta el riesgo de sangrado en general y en particular hemorragia digestiva. Hay trabajos, está bien demostrado, no es muy discutible. La razón es porque la serotonina es un activador plaquetario. Entonces interfiere con la agregación plaquetaria. Entonces uno debe tener especial cuidado en las personas que tienen más riesgo de sangrado. Entonces, si están con anticoagulantes, si están con doble antiagregación, y uno sabe que los pacientes nefrópatas se acuerdan que ya tienen las plaquetas funcionando mal. Entonces el escitalopram podría hacer todavía que funcionen peor. Entonces, eso sería como la única consideración porque él ya tiene una anemia. Entonces, nada, se podría pedir, o sea, parece que no hay ninguna razón para sospechar eso, tenerlo presente. Se Doctor, en pod- ese caso sería mejor pedir como los exámenes, o sea, lo que como podría pruebas hacer de coagulación, plaquetas o... es que en el fondo no te va, o sea, TP, TPG no se va a alterar, po. El número de las plaquetas tampoco se altera, lo que se altera es la funcionalidad. Para eso lo que Ya, tendría ok. que pedir un tiempo sangría, una cosa así,
y tú ya sabes que está alterado por la enfermedad renal, po. Ujú. Sí, el punto es que esto podía empeorarle un poco, entonces no, o sea, lo que podrías hacer, por el fondo acá el susto es que tuviera hemorragia digestiva, ¿cierto? Ese es como el susto, porque Sí. la hematuria se ve, la hemorragia digestiva cuando es de pequeña cantidad no, podríais pedirle un guayaco cada cierto tiempo, si sale negativo no te lo descartas, si sale positivo ahí la cosa se pone un poco más, o sea, pensando que tiene anemia, ¿cierto? Ahora, ustedes me mostraron la BCM es grande, es macrocítica, tiene mielodisplasia, tiene enfermedad renal, o sea, tiene causa suficiente para tener anemia. Me mostraron una cinética de fierro, parece, ¿no? Hay una ferritina muy alta y, Bueno, eso. y no había cinética de fierro, ¿no? Tiene una ferremia normal. Ah, ahí está, saturación de 31. Claro, no habría ferropenia. No, yo me olvidaría del... La ferritina está ridículamente alta, pero uno sabe que eso pasa con los pacientes nefrópatas, están inflamados, tiene una BCM que no es compatible con ferropenia, ¿cierto? Debería ser chica, pero él tiene una medio displasia, así que va a estar grande por eso. El porcentaje de saturación es de 30, claro, no es óptimo, pero para un paciente nefrópata es razonable. Uno corta el Kiki con 20, ¿sí? Ahí le pusieron menos de 20. Está en 30, eso estaría bien, digamos, razonablemente bien. Entonces yo no hay evidencia de que tenga anemia ferropénica. Igual es súper, o sea, se complica con un paciente que se dializa, que le están colocando cosa metropoyetina, ya lo transfundieron, etcétera, etcétera. Pero no hay nada así que te grite en la cara, que te vaya a explotar, pero ¿cómo se te ocurre darle algo que sangre si que está sangrando? No. O sea, yo lo mantendría. Trataría de ver que tiene sentido nomás. Ahora, efectos adversos, tampoco un fármaco terrible que uno le tenga miedo, así que tampoco me obsesionaría con retirárselo. Eso, esos eran todos los remedios, ¿cierto? Sí. Y lo que entiendo es que el caballero cognitivamente está bien, físicamente está súper bien, digamos, para todas las patologías que tiene. Eh, Dijeron que era independiente de las básicas, las instrumentales no sé, no lo escuché o no lo dijeron. ¿Cómo es para las instrumentales? ¿Es dependiente o independiente? Así, eso lo habíamos... No se escucha. Ah, independiente. Ah, ya, independiente para todo. Sí, Ah, más ya, que nada es como, o sea, cuando llega de la diálisis, ahí es como más que dependiente, claro, es como que está más cansado y como se con menos decae. ánimo, pero sí es independiente para las actividades. Ya. Eso a veces pasa cuando o sea, ¿es familiar tuyo? Sí. Mira, los pacientes a veces después de la diálisis llegan súper cansados, duermen. Eso puede ser por cambios de la presión arterial en la diálisis. Eso Sí, se podría conversar con el médico de la diálisis. En el fondo, a lo mejor, ponte tú, no sé, podría conversarlo, queda muy negativo. De repente, si toma mucho líquido, él tiene diuresis residual o no? se la habían tomado, ¿no? ¿Estaban en los exámenes, Coti? De 500 a 800, sí. Ya, no es tampoco, o sea, él igual maneja, Sí, se porque orina. los pacientes que no orinan y toman mucho líquido se ponen muy positivos, al, eh, por lo tanto tienen que quedar muy negativos durante la diálisis eh, y ahí se potencian mucho, ¿se entiende? Porque, no sé, Sí, sí. tienen que dejar los 2 litros negativos, entonces obviamente se potencian. Otra causa frecuente de hipotensión es que, no sé, insuficiencia cardíaca, en el fondo que la hemodinamia no da para que la sangre salga y pase por la máquina de diálisis. Esas son como cosas frecuentes. Lo otro, deterioro cognitivo, demencia, ortostatismo, pero él no tiene nada de eso. Lo que o sea, lo que yo haría, si es que estamos, por el fondo estamos pensando en calidad de vida, ¿cierto? Si el caballero 3 días de la semana se dializa y 3 días de la semana lo está pasando pésimo,
Entonces, eso, como les digo, frecuentemente es por los cambios de presión. Entonces, habría que preguntar si queda el registro de las Ya, presiones y todo perfecto. eso. Entonces, si de verdad cambia mucho la presión, uno podría querer saber, oye, ¿qué está pasando que tiene tantos cambios de presión? Entonces, eso lo podrían conversar, digamos. Idealmente con la persona en la diálisis, pero eso a lo mejor es difícil, porque, o sea, si lo conocen, porque a lo mejor, no tengo idea, tal que es chico, a lo mejor lo conoce, puede hablar con la persona, pero es un médico de turno que le tocó, a lo mejor no lo conoce, pero sí te podéis a lo mejor conseguir las tablas con las presiones, y si baja mucho, hablarlo con un nefrólogo, ¿no? Como para ver qué se puede hacer para que no haya tantas excursiones de presión. Claro. Porque, Sí, porque súper. las otras cosas que se me ocurren no las tiene. Está súper bien funcional, cognitivo, los fármacos, no veo otra causa. ¿Mm? Perfecto. Gracias. Ya, eso sería entonces, ¿sí? ¿Dudas, preguntarios? No, dije preguntario, no, preguntas, comentarios. ¿No? No, creo que no.